Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo. Queridos amigos de su canal México Agrario, en esta ocasión nos encontramos en las instalaciones de la Universidad de Guanajuato, instancia académica que está hoy como sede del 26º Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y 9º Internacional. Como lo habíamos comentado recientemente, iniciamos los trabajos de este evento académico en el Teatro Juárez de esta ciudad de Guanajuato capital. En esta ocasión me acompaña la doctora Ada Cámara Vallejos, quien es maestra e investigadora en la Universidad Anáhuac del Mayab, allá en las bellas tierras de Mérida, Yucatán. Además, es magistrada en retiro del Supremo Tribunal de Justicia de aquel estado, en Yucatán. Y una vez más nos ha acompañado como ponente en este Congreso Nacional de Derecho Agrario en México. Bienvenida, mi querida doctora. Pues es para mí, ya después de estos tantos congresos que me has hecho el honor de invitarme, pues es un beneplácito ver que cada evento deja más conocimiento, hay mucha aportación de experiencia, las mesas han sido realmente de un aprendizaje. Quiero confesar que vine a aprender. No es lo mismo investigar desde el escritorio con un cúmulo de obras y documentos y todo lo que la tecnología nos pone a la mesa para hacer nuestras tareas, para publicar, pero haber vivido estos días, estos 3 días que hoy concluyen, ese contacto directo con los verdaderos sujetos y actores del campo, Rubén. De veras que fue para mí un seminario de conocimientos directamente aprendidos de esas experiencias de todos los participantes. Fíjate que resulta muy grato, doctora, escuchar esto, porque como lo decíamos el día de la apertura, realmente el Congreso Nacional de Derecho Agrario en México, desde su inicio, ha tenido como propósito justamente el que quienes están vinculados en el orden práctico, véase como dirigentes, como académicos, investigadores, como servidores públicos en el ámbito administrativo, o bien como impartidores de justicia en esta materia, el que vengan a compartir con las personas que nos hacen favor de comparecer a estos eventos. Y es muy grato porque, bueno, yo conozco tu trayectoria, sé la vinculación que tú has tenido con el sector agrario allá en la ciudad de Mérida y sobre todo en las comunidades, porque has salido mucho a comunidades. Es correcto. Pero antes de esto, yo quisiera que platicáramos un poco en la mesa que tú estuviste, porque esta ya la desarrollamos, ya se desahogó, se hablaba de los temas relevantes del sector agrario. Platícanos un poco de este trabajo que nos viniste a ofrecer acá. Bueno, quiero confesar que yo te lo dije el día que me tocaba a mí participar, que yo traía una ponencia, si bien enfocada al tema que quería yo discernir ahí, con la mesa que me tocó, con el doctor Jesús Ramírez Garibay, yo siempre había compartido con él los escenarios, pero los mecanismos eran nuestro tema de convocatoria. Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, sobre todo en la materia agraria, que es lo que nos apasiona al doctor Jesús y a una servidora. Pero cuando empiezo a hacer esta programación de qué vendría yo a platicarles,
pues opté por los derechos humanos de las mujeres del campo. Y esto me llevó a decidirme en virtud de que en el 92, con la reforma a la Constitución y naciente, tribunales, instancias que iban a ser las que auxiliarían a la autoridad para estar implementando y que la justicia llegara a cada uno de los sujetos del campo. Pasaron 32 años ya y teníamos que hacer una evaluación de todo esto que se propuso como objetivo en la ley, que los verdaderos sujetos de derecho agrario estuvieran hoy más allá de lo propuesto. Entonces, haciendo este análisis reflexivo respecto a la reforma y los años transcurridos, empecé a identificar factores o barreras que más incidían en las mujeres del campo que en los hombres. Como sucede en la vida urbana, que las barreras hoy por día inciden más en las mujeres que en los hombres. Entonces dije, esto es un factor determinante. En el campo y en las ciudades, las mujeres siguen siendo las que más barreras tienen que romper. Y de ahí el análisis entre las mujeres de las ciudades que han podido estar de manera directa inmersas con una educación básica, con la atención médica, con un trabajo, si bien no es el mejor trabajo, pero sí tienen la forma de ganar un salario para su sustento. Y haciendo la comparación con las mujeres del campo, pues estas en realidad tienen menos de lo que las mujeres de la ciudad tienen. Fíjate que con esto que nos refieres, un día antes recordarás que tuvimos una mesa intitulada Papel e importancia de la mujer en el medio rural. Sin embargo, el enfoque que Ada le da a su participación está íntimamente vinculada con lo que significa derechos humanos para la mujer. Y es cierto, tú decías, hay muchas cosas que hacer, hay muchas barreras todavía para que la mujer pueda llegar a tener un estadio donde su trabajo jurídica, social y también económicamente pueda tener un reflejo. Claro, porque yo dije, si voy a estudiar esta distinción entre la mujer del campo y la mujer de la ciudad, debo de tener un punto de partida. Y el punto de partida para mí fue la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, donde tanto constitucionalmente como los tratados y convenciones internacionales daban vamos a decir ahora sí, un techo muy bueno para darle cobijo a todas estas mujeres para protección de sus derechos humanos. Y solamente me conceptualicé dos que son muy básicos en cuanto a los derechos humanos, que es la dignidad humana. La dignidad humana, al igual que otro de los preceptos, que es la igualdad. Entonces, partiendo de esto, fui haciendo un análisis de qué es lo que las mujeres hasta el día de hoy, y lo fui dividiendo en mi participación, qué ha pasado en la impartición de justicia. ¿Cuántas de estas mujeres pueden tener acceso a ella? Si bien la estructura jurisdiccional está dada desde la Constitución, con el 17 constitucional, y en el ámbito agrario, con los tribunales unitarios agrarios, pero eso no es todo. Está ahí el lugar, está ahí el medio, pero para llegar a este espacio, se quedan en el intento. Y no por no querer estar, sino porque las barreras económicas, culturales, de discriminación, de todo lo que podamos poner sobre la mesa, impiden que estas mujeres
puedan llegar y tocarle la puerta a la justicia. Y estoy seguro que tú lo dijiste en tu clausura, el primer día de esta mesa, donde estuvieron brillantes expositoras, todas ellas, que los juzgadores en materia agraria tienen que juzgar con perspectiva de género, tienen que dar todas esas garantías a las mujeres que llegan a ustedes. Sí, que llegan a los que distintos llegan a los tribunales. tribunales. Pero hay muchos que en el intento se quedan. Pero no porque no quieran, sino porque están imposibilitadas. Fíjate que sobre ello, y yo desde luego coincido totalmente con los planteamientos de las ponentes de esa segunda sesión de trabajo, Sí. y con lo que tú con mucha atingencia referías el día de tu participación, yo quisiera resaltar dos aspectos desde el ámbito jurídico y uno en el orden práctico, que desde luego íntimamente vinculado en materia sucesoria. Hoy en día, la mujer es considerada como sujeto de derecho para poder heredar o suceder a su señor padre, contrario a lo que se establecía, y esto lo refiere el artículo 17 de la ley, contrario a lo que se estableció tradicionalmente en la diversa legislación agraria, así como el artículo 37 del propio ordenamiento también contempla la posibilidad de que la mujer, en equidad de género, pueda asumir cargos o puestos de representación al interior de los ejidos y de las comunidades. No menos importante, queridos amigos, es algo que compartimos con ustedes muy recientemente. Cuando estuvimos allá en la casa de doña Celia y su hijo José en San Miguel de Allende, recordarán ustedes que hacía yo la reflexión con estas personas entrevistadas. ¿Por qué doña Celia, con esa bonomía que tiene una madre de cualquier parte del mundo, de México, en cualquier estado de nuestro amplio territorio nacional, doña Celia acudió al Tribunal Unitario Agrario a repudiar en favor de su hijo? Y bueno, invitamos a su hijo, tuve la oportunidad de hacerlo. Invité a su hijo y le dije, oye José, ¿y de qué va a vivir tu mamá si está repudiando a un derecho de carácter parcelario? Y me dijo él, yo estoy dispuesto a seguir atendiendo a mi madre. Bueno, ¿me lo dices por escrito, José? Me lo dijo por escrito y en su oportunidad yo condené en sentencia para que de por vida José estuviera haciéndose cargo de alimentos en favor de su señora madre. Entonces, vaya, quizá se han ido dando algunos pasos, no los necesarios, no los suficientes para esta protección de la mujer en el medio rural. Pero yo creo que es importante que se empiece a hablar cada vez más de esta necesidad de ir incorporando a la mujer y de preservar un derecho, ya no solamente en lo individual como ser humano, sino también en el ámbito agrario, que en buena medida era el propósito de esta mesa, donde se habla del papel e importancia de la mujer en el medio rural. En alguna ocasión hemos platicado, Ada, por otra parte, que tú allá en Mérida acudes mucho desde hace varios años a las comunidades con el propósito de impulsar la conciliación de intereses. Es Creo que es una correcto. parte muy interesante. Sí, pero abonando a lo que acabas de comentar respecto de tu perfil como juzgador, de tu compromiso con la perspectiva de género, la Corte ha sacado jurisprudencia respecto de que todos los juzgadores estamos obligados a la protección de los derechos de las mujeres de oficio, aun cuando los justiciables no nos lo soliciten, ¿sí? Esto, a veces la gente no lo dimensiona, cuál es el verdadero papel de un juzgador. No es dar todo lo que me vienes a pedir, sino es más allá. Extiendo más allá de lo que tú me pides para seguir en esta protección que me impone mi facultad de juzgador y de aplicar la ley en beneficio
en este caso, de la mujer, que es un caso muy común en lo que se atiende en los tribunales agrarios. Pero algo que también es importante en el papel de juzgador es que la gente lo conozca. Claro. Porque si la gente no conoce ese 17 constitucional, ese 34 comentaste, el 34 que dices que es lo que tú aplicaste para este caso concreto, tú sí lo sabes, pero los que deberían de saberlo son todos aquellos que vienen a demandar una respuesta a su conflicto a través de la aplicación de la norma. Eso es lo que hace falta, Rubén. Cuando llego a los ejidos, a las comisarías ahí en mi ciudad, ¿qué pasa? Que no saben ni siquiera qué es la conciliación. ¿Por qué? Porque si bien existe una norma que la Procuraduría es la instancia que regulará y hará todo este planteamiento ante los sujetos agrarios para que sus conflictos los puedan dirimir ante un mecanismo amigable como es la conciliación, no se ha dado la difusión. No se confía en el mecanismo. No se lleva el mecanismo con la metodología, con el conocimiento y la experticia que debe de tener. Lo escuchábamos ayer, cómo la ley en un inicio tenía facultades la Procuraduría que estaban muy claras. Hoy, estas instancias han dejado a un lado la promoción de lo que son los mecanismos alternativos. Y si somos las mismas instituciones del Estado que no damos esa difusión, ¿cómo le va a llegar esa información a los sujetos agrarios? Fíjate que esto sin duda es muy importante lo que estás comentando. Creo que podríamos utilizar un término sencillo, si ustedes me permiten, socializar la información. Correcto. Donde los hombres y mujeres del campo conozcan precisamente de este tipo de situaciones. Y lo decíamos el día de ayer en alguna de las mesas de trabajo. No podemos olvidar que en los inicios de esta nueva cultura e institucionalidad agrarias, allá hacia 1992, se salía a capacitar lo mismo a los compañeros de las nacientes instituciones del sector agrario. Me refiero a la propia Procuraduría Agraria, al Registro Agrario Nacional, sino también se iba a capacitar a sujetos agrarios. Es correcto. Esto seguramente, ayer se decía como una necesidad. De retomar esa facultad que la propia ley le impone a las instituciones. Claro, sí, porque solamente de esa manera es como varios hijos de un ejidatario ahora fallecido, del de Cuyos, van a tener la oportunidad quizá de poder saber que tienen un determinado tiempo para poder decidir quién de entre ellos podrá suceder a su señor padre. O en su caso, si están ante una instancia jurisdiccional, el Tribunal Unitario Agrario respectivo, en caso de que no se pongan de acuerdo, bueno, pues vendrá a través de la subasta o la pública almoneda a vender el derecho parcelario y dividir entre partes iguales entre los hijos que pudieran tener algo, de las personas, fundamentalmente hijos, que pudieran tener algún derecho para ello. Y estos trabajos de conciliación que tú realizas allá en Yucatán, ¿qué resultados nos han dejado? Mira, es sorprendente cómo todo nos lleva al inicio de lo mismo que tú has dicho. Una parcela donde los derechos los hereda uno, el hijo mayor, pero en ese mismo espacio han fincado una casa. Y en esa casa viven los demás hermanos. Y cada que se casa uno y hace una familia, acuden al mismo espacio. Entonces, cuando por alguna circunstancia estas personas rompen ese vínculo familiar, la mujer es la primera que viene y nos pregunta, ¿y qué hago? ¿A dónde me voy?
Yo me casé por bienes mancomunados, me corresponde la mitad de esa casa donde estoy viviendo. Y entonces uno tiene que empezar por informar y aclarar que el derecho civil, y bien el matrimonio en nuestra legislación es un contrato, tiene garantías y ella lo sabe. Fíjate cómo sabe más. Los derechos adquiridos como contrayente, como el régimen que escogieron al casarse de bienes mancomunados, y que no distingue la diferencia entre la norma que se aplica ante una posesión de un espacio que no es ni siquiera de su esposo, sino que es del cuñado. Entonces, ¿cómo va a alcanzarle el derecho agrario al cuñado para exigirle que le dé la mitad de la casa? Entonces, es muy difícil porque estamos hablando de la única propiedad que han tenido en su vida, ella y sus hijos. Así es. Entonces, es muy difícil que esta información puedas aclararle o satisfacer más bien esa necesidad que tienen al venir. Entonces, empezamos a hacer muchas veces esta invitación para que vengan a conciliar y empezar a desenredar el origen del conflicto. Porque tenemos que llamar al esposo e investigar si él es el titular de esos derechos y luego quién lo sucedería a él, y él nos dice que no es él, que su papá era el titular y que al morir su papá es el hermano mayor, o a veces él es el mayor pero el titular es el menor, que ni siquiera se ha casado ni tiene familia, y él es el mayor pero él se cree con los derechos, ¿verdad? Él asumió ese rol. Entonces, hay una serie de conflictos que en la teoría del conflicto nosotros la estudiamos desde las emociones, las posiciones, las creencias, las necesidades y los intereses que tienen los sujetos del conflicto. Difícilmente esto llevado hasta una sesión de conciliación pueda dar esos resultados. Lo que finalmente ayudamos a esta familia y a este grupo de personas que viven en este espacio, es que se pongan de acuerdo. Que esa es realmente la conciliación. Exacto, que se pongan. Yo te doy, tú me das, nos respetamos y vivimos. Que se pongan de acuerdo. Claro. Y que haya en este momento, de parte del titular, una cesión o uso de ese espacio que el hermano con su propio recurso, con la esposa, han construido. Rubén, una pieza de 3x4 con una pequeña cocinita, y eso es lo que vienen a pelear. Claro. Oye, Ada, interesantísimo, por supuesto, pero yo no quisiera perder la oportunidad, porque la doctora Cámara nos hizo favor de venir una vez más. Casi hace 10 años que nos acompaña, estábamos platicando, rememorando, y hace muchos años que nos hace favor de acompañar en este evento académico. Por ello, valoro yo mucho lo que ella dice de que esto se convierte en un seminario práctico, ¿no? Porque donde todos aprendemos. Todos aprendemos. Porque hasta ustedes como juzgadores, que estuvo la magistrada Larisa, estuvo el magistrado como Guadalupe, moderador, el magistrado Guadalupe, pues todos nos llevamos de esas participaciones, tanto de los ponentes como del público, una extraordinaria experiencia de todo lo que acontece en cada uno de los roles en los que están los sujetos agrarios. Totalmente de acuerdo, pero fíjate que yo no quisiera perder la oportunidad, Ada, de que nos platicaras un poquito. Tú eres originaria de aquel bello estado, donde por cierto estuve poquito más de 4 años. Tuvimos que darte tu pasaporte yucateco, Rubén. Siempre lo he dicho, y cuando llego yo por allá, muestras el pasaporte. Inmediatamente empiezo a hablar como yucateco. Nuestros amigos yucatecos.
Pero bueno, allá se habló particularmente a mediados del siglo XIX de aquella explotación del Enequén, el famoso oro verde. Oro verde. ¿Se sigue cultivando? No, Rubén, definitivamente esa época de esplendor de los plantíos de Nequén se han culminado. Son muy pocos los municipios que siguen con ese cultivo, pero ya no para producción de lo que eran los tapetes, todos esos productos que se comercializaban. Es muy triste decirlo, pero las piñas del Enequén se venden ahora para bebidas, que porque son de muy buena agave, que son de muy buena calidad. Eso lo he visto allá hacia Valladolid. Valladolid y Zamal, toda esa zona, ahí sí hay plantíos. Tú vas a llegar y vas a ver infinidad de hectáreas alrededor, pero son muy pocos los municipios que tienen para ese tipo de comercialización, no para la producción de lo que eran las jarcias, las bolsas de Nequén para transportar productos como son los granos. Eso ya pasó a otra etapa. Y sobre todo, quizá como han ido surgiendo de manera emergente y después llegan para quedarse algunos otros productos que han venido a sustituir justamente. Los sintéticos. Así es. Los sintéticos vinieron a desplazar por el bajo costo, y ya muy pocas haciendas son de ese sector enequenero que conservan todavía sus grandes maquinarias para el procesamiento de la fibra. Son muy poquitas, pero ya lo tienen en un mínimo grado de explotación. Claro. Lamentablemente ya las cosas han cambiado. Sí. Como han cambiado allá en Yucatán, no solo en Mérida, sino nos referimos al estado, sí, donde, por cierto, durante mi estancia allá, me entero que teníamos un universo de cerca de 850,000 maya hablantes. Se dice pronto, pero es una cantidad muy significativa. Y tuvimos la oportunidad de impulsar una edición de la Ley Agraria y de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, traducidas a la lengua maya. Allá el instituto, que tiene que ver justamente con estas tradiciones en Yucatán, nos hicieron favor de apoyar a través de su titular, la ingeniero Gamboa, y hubo un tiraje que nos permitió distribuir tanto en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, a través de los señores y señoras comisariados ejidales y comunales, que hay muy poca comunidad, pero sin embargo sí hay algunas, nos permitió llegar. Y esto tenía como propósito, y lo retomo con lo que hemos mencionado aquí, sí, difundir. Vamos socializando. Porque si estamos muy conscientes de que la ley da esa facultad de aplicarse a favor de las personas y sujetos de crédito, pero quienes lo deben saber son ellos. Claro. Sí, el directamente interesado. El directamente interesado. Y si no está en su lengua materna, difícilmente un abogado que vaya de la Procuraduría Agraria que no hable el idioma de ellos va a tener una comunicación efectiva y se va a atrever la persona a preguntarle. Claro. Que a lo mejor ni en su momento ni en su dimensión pudiera él estar consciente de que existe la protección de la ley para ese caso concreto. Es cierto, y sobre todo allá recuerdo en el desahogo de alguna audiencia donde necesitamos el apoyo de traductores. Exacto. Claro. Sí, sí. La ley establece como una obligación, una tarea a cumplir por el órgano jurisdiccional, y lo teníamos que hacer para que pudiera desahogarse alguna etapa del procedimiento, por supuesto. Ada, pues por demás interesante esta charla. Muchas gracias. Da para muchas horas, da para
para muchos espacios de reflexión, pero la verdad quiero aprovechar Rubén, para felicitarte por estos 26 años. Se dice fácil, es el Congreso 26º y 9º internacional que tú has llevado en hombros, que has hecho todos estos años de una manera exitosa para los que venimos a aprender, porque es eso, aprender de los que participan en las mesas de trabajo, de la problemática que está ahí latente, pero también de una persona como tú que has tenido esa posibilidad, amor y gusto ahora como magistrado de hacer lo que estás haciendo. Porque hace 26 años no lo eras. No, yo no era magistrado entonces. Pero ya estabas haciendo estas reuniones donde aglutinabas a muchos sujetos del campo, con instituciones, con académicos, con investigadores, y tu visión ha sido de siempre clara. Tu amor, ahora sí, por la madre tierra, te distingue, independientemente del lugar en donde tú estés ubicado, que la vida te ha dado ahora la oportunidad de servir a tu pueblo, a tu México como magistrado. Pues es un alto honor que yo también en su momento me sentí agradecida a las autoridades que me nombraron, pero a un Dios que yo creo que nos puso en el camino de conocernos. Es cierto. Para estar colaborando con esta sinergia año tras año, buscando cómo llegar a difundir estos grandes ejemplos de trabajo, de historias, de lucha que tienen todas estas personas de las cuales venimos a aprender. Claro, pues yo te aprecio sinceramente la expresión que tú haces, la solidaridad, la confianza con este proyecto. Hay veces que en casa, perdón por decirlo de esta manera, queridos amigos, pero nos dicen que ¿para qué lo seguimos haciendo? Que si no es suficiente con la responsabilidad que tenemos, y mi respuesta es, no. Entre tanto tengamos oportunidad de hacerlo, lo vamos a seguir impulsando. Creo que la docencia, la academia nos ha dado esta oportunidad, esta sí. Vocación. Exacto. Y lo vamos a seguir haciendo. Hoy, en el cierre de este congreso, habremos de tener una mesa todavía sobre el derecho agrario comparado, que en alguna ocasión hemos dicho de manera muy rápida una definición de derecho agrario, como es aquella del conjunto de normas jurídicas, doctrina y jurisprudencia de carácter social, tendentes a regular las diversas formas de propiedad en el medio rural, así como su producción, distribución y comercialización de sus productos. Bueno, pues hoy vamos a tener esta mesa que esperamos entregar para todos ustedes, amigos, en su oportunidad algún capítulo en particular, y posteriormente vendrá la entrega de reconocimientos del agrarismo mexicano Andrés Molina Enríquez y de la presea Emiliano Zapata Salazar a distinguidos mexicanos. En esta ocasión, una persona que está a punto de concluir su maestría y 2 abogados a quienes se habrá de hacer entrega en breve. Bien, pues yo quisiera agradecerle muy cumplidamente a la doctora Ada Cámara, mi amiga, el que me haya dado la oportunidad de esta charla, de esta entrevista, y que sigamos haciendo muchas cosas en el ámbito de la academia, de la investigación. Sí, yo creo que sí tenemos mucho que dar. Sí, que devolver. Claro, en favor de nuestros amigos, los hombres y mujeres del campo. Pues Ada, yo te reitero mi gratitud, mi reconocimiento siempre, permanente. Y queridos amigos, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, sigamos sembrando por el bien y desarrollo de este gran país, México, desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Como siempre, se despide de todos ustedes su amigo Rubén Gallardo. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Gracias, Ada. Gracias, Rubén.